La maleta a medio cerrar parecía una boca abierta, a punto de devorar los últimos restos de su vida juntos. Ricardo, su padre, se movía por la habitación como una tormenta contenida, con planos de edificios esparcidos por el suelo como hojas caídas tras un huracán. Sofía, con sus apenas 8 años, estaba sentada en un rincón, dibujando en el reverso de un recibo arrugado. No entendía las palabras tensas que su padre lanzaba al teléfono. Oportunidad, futuro, sacrificio, pero sí comprendía el lenguaje de sus hombros caídos y su mirada perdida. En su pequeño dibujo, un hombre y una niña se daban la mano bajo un sol sonriente. Era su intento de reparar un mundo que se estaba quebrando, un frágil ancla de papel contra la marea que amenazaba con arrastrarlo todo. Con el corazón latiéndole en los oídos, se acercó a él. Le extendió el dibujo con una mano temblorosa, una ofrenda de paz en medio de la guerra silenciosa que se libraba en su hogar. «Papá», susurró. Ricardo colgó el teléfono con un golpe seco. Su rostro, marcado por el duelo y la ambición, se endureció al verla. Ni siquiera miró el papel. «Ahora no, Sofía», espetó, y las palabras frías y afiladas cortaron el aire. Para él, en ese instante, ella no era su hija. Era un recordatorio de todo lo que había perdido. Un peso muerto que le impedía volar hacia el nuevo comienzo que ansiaba desesperadamente. El dibujo cayó al suelo, boca abajo, ocultando el sol que ella había pintado con tanto esmero. Sofía lo recogió, alisando las arrugas con sus dedos pequeños. La esperanza es lo último que abandona el corazón de un niño. Lo intentó una vez más, su voz apenas un hilo de sonido. «Es para tu viaje, para que no te olvides de nosotros». Esa frase, tan pura y cargada de un amor incondicional, fue la chispa que encendió la pólvora. Ricardo la miró, pero no la vio a ella. Vio sus sueños frustrados, sus deudas, la sombra de su esposa fallecida. Vio un ancla. En un movimiento brusco, agarró su abrigo y la maleta, su decisión ya tallada en piedra. El silencio se hizo tan denso que Sofía sintió que la asfixiaba, un preludio del abandono que estaba a punto de marcarla para siempre. Se agachó hasta quedar a su altura, pero sus ojos no ofrecían refugio. Eran los ojos de un extraño. «Escúchame bien», dijo, su voz un siseo helado que le erizó la piel. «No puedo llevarte conmigo. No puedo con esto ahora. Tú solo me vas a estorbar». La palabra resonó en la habitación vacía. Estorbar. Una palabra que no solo la rechazaba, sino que la definía. Una sentencia final sobre su valor. Se levantó, caminó hacia la puerta sin mirar atrás y la cerró. No con un portazo de furia, sino con un clic suave y definitivo, el sonido de una vida que se cierra para siempre. Sofía se quedó inmóvil, con el dibujo arrugado en su puño, sintiendo cómo esa palabra se instalaba en lo más profundo de su alma. El eco del clic de la puerta se desvaneció, pero el silencio que dejó era más ruidoso que cualquier grito. Afuera, la lluvia comenzó a golpear el cristal de la ventana, dibujando lágrimas en un rostro de vidrio que reflejaba su propia parálisis. Sofía no lloró. El dolor era tan profundo, tan absoluto, que se había congelado dentro de ella, convirtiendo su pequeño cuerpo en una estatua de abandono. Miró sus manos, el papel arrugado y luego la puerta cerrada. En ese vacío, una pregunta silenciosa flotaba como polvo en un rayo de luz solitaria, una pregunta que el universo parecía incapaz de responder. Ella solo quería ser amada. ¿Era pedir demasiado? Ricardo no siempre fue un hombre de silencios afilados y espaldas encorvadas. Antes de que la muerte le arrebatara a su esposa, sus manos no solo dibujaban edificios, sino que también construían castillos de almohadas y secaban lágrimas infantiles. El luto, sin embargo, lo vació por dentro, dejando solo el eco de una risa que ya no volvería. El color se fugó de su mundo, y cada rincón de la casa se convirtió en un museo del dolor. Sofía, con los mismos ojos curiosos de su madre, era el recordatorio más vívido y doloroso de esa ausencia. Cada vez que la miraba, no veía a su hija, sino el fantasma de la mujer que amaba, una herida abierta que se negaba a cicatrizar. El amor que sentía por ella se enredó con una pena tan profunda que terminó por asfixiarlo. En medio de esa ruina emocional,
Apareció la oportunidad de su vida, un megaproyecto en el extranjero, una ciudad de cristal y acero que prometía no solo salvar su carrera de la bancarrota, sino también ofrecerle una vía de escape. Se aferró a esos planos como un náufrago a una tabla. Las noches se convirtieron en un borrón de café y cálculos febriles, un intento desesperado por construir un futuro sobre los cimientos rotos de su presente. Se convenció a sí mismo de que no era una huida, sino un sacrificio necesario. Estaba construyendo un nuevo mundo, uno donde el dolor no pudiera alcanzarlo, un lugar tan alto y deslumbrante que las sombras del pasado no se atrevieran a entrar. ¿Acaso la ambición no es a veces la máscara que usa la desesperación? El problema era que Sofía no encajaba en esos planos. Su fragilidad, su necesidad de afecto, sus dibujos en trozos de papel, todo en ella era orgánico, impredecible, humano. Para Ricardo, se convirtió en un espejo insoportable. En su sensibilidad artística, él veía el reflejo de su esposa, y en su necesidad de un padre, veía su propio fracaso monumental. Cuidarla era enfrentar su duelo, y él ya no tenía fuerzas para eso. La veía como un ancla, una hermosa pero pesada ancla que lo mantenía atado al fondo del océano de su tristeza, impidiéndole nadar hacia la superficie de su anhelado nuevo comienzo. ¿Cómo se le pide a un hombre quebrado que vea un futuro en el rostro que le recuerda todo lo que ha perdido? Para justificar lo impensable, su mente tejió una red de mentiras piadosas. Es por su bien, se repetía mientras empacaba la maleta. No puedo arrastrarla a mi caos. Se pintó a sí mismo como un mártir, un padre que se aleja para poder, algún día, volver como un salvador. Se imaginaba regresando con los bolsillos llenos y el alma reparada, capaz de darle a Sofía el mundo que se merecía. Pero era una fantasía diseñada para acallar la voz de su conciencia. La verdad era mucho más simple y egoísta. Sofía era un problema emocional que no sabía cómo resolver, y la forma más fácil de resolverlo era eliminándolo de su vida. Era la lógica fría de un arquitecto aplicada al frágil material del corazón humano. A esta tormenta interna se sumaba la presión del mundo real. Las cartas del banco se acumulaban, las llamadas de los acreedores eran constantes. La casa, que una vez fue un hogar, ahora se sentía como una prisión de deudas y recuerdos. Cada factura sin pagar era un ladrillo más en el muro que lo separaba de su cordura. El megaproyecto no era solo un sueño, era una cuestión de supervivencia. En su visión distorsionada por el pánico, Sofía se convirtió en una variable más, en una ecuación imposible de resolver. Un lujo emocional que no podía permitirse. Su amor por ella era real, pero el miedo a fracasar, a perderlo todo, fue más fuerte. Si tú hubieras estado en su lugar, con las paredes cerrándose a tu alrededor, ¿habrías encontrado otra salida? Así, al cerrar esa puerta, Ricardo no solo abandonó a su hija, estaba amputando la parte de sí mismo que aún era capaz de sentir, de amar sin condiciones. Creía que al dejar atrás el estorbo, podría volar más alto, pero en realidad estaba cortándose las propias alas. El clic de la cerradura fue el sonido de dos vidas rompiéndose al mismo tiempo, la de una niña que se quedó sola con una palabra envenenada en el alma, y la de un hombre que, en su intento de escapar de su dolor, se condenó a una soledad aún más profunda. El abandono no solo destruyó a Sofía, también sembró en él una semilla de arrepentimiento que tardaría 10 años en germinar. El apartamento de su abuela Elena olía a naftalina y a un silencio antiguo, un aroma que se pegaba a la ropa y al alma. Estaba en un barrio obrero donde los edificios grises parecían suspirar bajo el peso del cielo. No había colores en las paredes, solo el eco de una vida práctica y sin adornos. Sofía, acostumbrada a los planos de su padre esparcidos como mapas de sueños, ahora navegaba por un mundo de superficies limpias y vacías. Su abuela le dio una cama en un cuarto pequeño que miraba a un patio interior de ladrillos, un pozo donde la luz del sol apenas se atrevía a caer. Aquí no era una nieta, era una responsabilidad, una pieza más en el austero rompecabezas de la vida de Elena. La primera y única regla fue clara, pronunciada con la misma falta de emoción con la que se anuncia la hora. Aquí no se dan problemas.
Esas palabras se clavaron junto a la de su padre. Estorbar. Dar problemas. Eran dos caras de la misma moneda con la que ahora pagaba su existencia. Sofía aprendió a moverse como una sombra, a silenciar el crujido de las tablas del suelo, a comer sin hacer ruido y a lavar su plato de inmediato. Se volvió una experta en el arte de la invisibilidad, convencida de que su mera presencia era una imposición. Su voz se encogió hasta convertirse en un susurro, y sus preguntas murieron antes de nacer. ¿Cómo pides un abrazo cuando te han enseñado que tus necesidades son una molestia? Las noches eran las más largas, el colchón era delgado y grumoso, y la única manta que tenía parecía tejida con hilos de frío. Se acurrucaba en un ovillo, intentando generar con su propio cuerpo un calor que nadie más le ofrecía. El radiador de hierro emitía ruidos metálicos, quejidos de un anciano moribundo, pero su calor nunca llegaba a la cama. Afuera, los sonidos de la ciudad eran un recordatorio constante de un mundo vivo del que ella no formaba parte. En la oscuridad, recordaba la sensación del edredón pesado en su antigua casa, el beso de buenas noches de su madre. Ahora, el único abrazo era el de sus propios brazos. Tú habrías conseguido dormir en esa cama helada, sintiendo el frío no solo en la piel, sino en el alma. En la escuela, la soledad se convirtió en su uniforme. Los otros niños, con su ruido y sus risas, formaban un universo impenetrable. Ella era la niña rara, la que nunca habla, un fantasma que se sentaba en la última fila. Durante el recreo, mientras los demás corrían y gritaban, ella buscaba un rincón apartado, sacaba un trozo de papel arrugado del bolsillo y dibujaba. Dibujaba mundos donde las niñas no eran estorbos, donde los padres no se iban. Los susurros y las miradas de reojo eran como pequeñas piedras que le lanzaban, y aunque no dejaban moretones en su piel, cada una dejaba una herida invisible en su corazón. Se preguntaba si algún día alguien la vería, no como la niña callada, sino simplemente como Sofía. El arte se convirtió en su único idioma, su refugio clandestino. Como Elena consideraba los dibujos una pérdida de tiempo, Sofía dibujaba a escondidas, bajo la luz amarillenta de una pequeña lámpara de noche. Usaba el reverso de las facturas de la luz, los márgenes de los periódicos viejos, cualquier superficie en blanco que pudiera robarle al olvido. Sus lápices, gastados hasta ser apenas trozos de madera, daban vida a su dolor. Dibujaba una puerta cerrada, una maleta solitaria en una acera, una niña mirando la lluvia a través de un cristal. No eran solo dibujos, eran gritos silenciosos. El mapa de una geografía interior llena de abandono. Era la única forma que tenía de decir, estoy aquí, existo, aunque nadie la escuchara. Un día, su abuela encontró uno de sus dibujos, uno especialmente triste de una figura paterna que se desvanecía en la niebla. No hubo un grito, sino algo peor, una mirada de fastidio. «Deja de garabatear tonterías y ponte a hacer algo útil», le dijo, arrojando el papel a la basura como si fuera un desperdicio más. Ese gesto confirmó su mayor miedo, su mundo interior, su sensibilidad, su única forma de expresión. También era un estorbo. A partir de ese día, escondió sus dibujos con más celo, guardándolos en una caja de zapatos bajo su cama. Su arte, su única salvación, se convirtió en un secreto vergonzoso. Si tu único refugio fuera visto como un defecto, ¿dónde te esconderías tú? La comida en casa de su abuela era puntual y nutritiva, pero carecía de alma. Lentejas los lunes, pescado los miércoles. Una rutina predecible que alimentaba el cuerpo pero dejaba el corazón hambriento. Sofía nunca pidió un dulce, nunca mencionó un plato favorito. Comía en silencio, con la mirada fija en el plato, sintiendo una hambruna que la comida no podía saciar. Era el hambre de una palabra de cariño, de una pregunta sobre su día, de un gesto que le dijera que importaba. Veía a otras familias en el parque, compartiendo risas y helados, y sentía una punzada de anhelo tan aguda que le cortaba la respiración. Era una espectadora de la vida, mirando a través de un cristal invisible el calor que a ella se le negaba. En la caja de zapatos, junto a sus dibujos prohibidos, guardaba su único tesoro, el dibujo arrugado que su padre había rechazado.
El sol sonriente y las dos figuras de la mano se habían descolorido un poco, pero para ella seguía siendo una reliquia sagrada. A veces, en la soledad de la noche, lo sacaba y lo alisaba con cuidado, como si al hacerlo pudiera reparar la fractura de su vida. Trazaba con el dedo la silueta del hombre, intentando recordar el tacto de su mano, el sonido de su voz antes de que se volviera de hielo. El dibujo era un ancla a un pasado que se sentía como un sueño, y a la vez la prueba tangible del momento exacto en que todo se rompió. Los años pasaron, y Sofía se perfeccionó tanto en su invisibilidad que casi se convenció a sí misma de que no existía. En clase, los profesores a menudo se saltaban su nombre al pasar lista. Su abuela hablaba de ella en tercera persona, incluso estando presente. La niña necesita zapatos nuevos. Dejó de ser una persona para convertirse en un concepto, una tarea pendiente. Se sentía como un fantasma en su propia vida, flotando a través de los días sin dejar huella, sin hacer ruido. El silencio se convirtió en su piel, una armadura para proteger un interior que sentía demasiado frágil. ¿Alguna vez te has sentido así, tan desconectado de todo que empiezas a dudar de tu propia realidad? Un día, mientras ayudaba a poner la mesa, un plato barato se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. El sonido fue una explosión en el silencio habitual del apartamento. Se quedó paralizada, esperando el regaño, el castigo. Pero Elena solo la miró con una profunda y agotada resignación, siempre creando más trabajo. Suspiró mientras recogía los pedazos. Esa frase, dicha sin ira, fue más cruel que cualquier grito. No era un accidente, era su naturaleza. Crear problemas, ser un estorbo. El plato roto en el suelo era un espejo de cómo se sentía por dentro, fragmentada, inútil y culpable de su propia existencia. Esa noche no dibujó, se quedó sentada junto a la ventana, observando cómo las luces de los otros apartamentos se iban apagando una a una, dejando la ciudad en una oscuridad salpicada de estrellas lejanas. Ya no había lágrimas. El dolor se había asentado en sus huesos, convirtiéndose en parte de lo que era. La palabra estorbar ya no era una herida, era su identidad. En ese cuarto frío y silencioso, una niña de apenas 10 años aceptó su veredicto. Se convenció de que no merecía ocupar espacio, de que no merecía ser amada. Y en esa aceptación silenciosa, en ese vacío absoluto, residía la tragedia más profunda. Porque una vez que una niña cree que no merece amor, ¿cómo aprende a buscarlo de nuevo? El cambio llegó no como un terremoto, sino como el giro silencioso de una llave en una cerradura oxidada. Ocurrió en una clase de arte de la escuela pública, un espacio ruidoso y caótico que Sofía, ahora con 14 años, soportaba en silencio. Un día, su cuaderno secreto, lleno de figuras fantasmales y puertas cerradas, se le cayó de la mochila. El señor Mateo, un profesor con manos manchadas de pintura y una mirada que parecía ver más allá de la superficie de las cosas, lo recogió. Sofía se congeló esperando el regaño, la misma mirada de fastidio de su abuela. Pero él no dijo nada. Simplemente pasó las páginas con una delicadeza casi reverencial, como si estuviera leyendo el diario íntimo de un alma. En sus ojos no había juicio, solo un reconocimiento profundo, una chispa de asombro. El señor Mateo la llamó al final de la clase, no para reprenderla, sino para hablarle. Sostenía el cuaderno en sus manos. «Esto», dijo, su voz suave rompiendo años de silencio interior. «Esto no son garabatos, a Sofía. Esto es un idioma». Por primera vez, alguien no veía su arte como un defecto o una pérdida de tiempo, sino como su voz. Le preguntó por sus dibujos, por lo que sentían las figuras que pintaba. No le pidió que hablara, le pidió que le mostrara. Sofía, con un nudo en la garganta, solo pudo señalar una imagen, una niña diminuta al pie de un muro inmenso. Y él entendió. En ese instante, Sofía dejó de ser invisible. ¿Alguna vez has sentido lo que es que alguien te vea de verdad, más allá de las máscaras que usas para sobrevivir? Al día siguiente, el señor Mateo la esperaba con una caja. Dentro no había reprimendas, sino un tesoro, un cuaderno de dibujo de verdad, con páginas gruesas y blancas, lápices de grafito de distintas durezas, un juego de acuarelas. Sofía tocó el papel liso, sintiendo su textura bajo los dedos.
Era tan diferente a los recibos arrugados y los márgenes de los periódicos. Era una invitación a ocupar espacio, una declaración de que su voz merecía una superficie limpia. «El talento es un regalo», le dijo él, «pero necesita herramientas para construir». No era solo un regalo material, era un acto de fe. Era la primera persona en su vida que invertía en ella, que creía que su mundo interior valía la pena ser explorado y no escondido. La llevó a un taller comunitario en un viejo almacén, un lugar que olía a trementina, a polvo y a creación. Las paredes estaban cubiertas de lienzos vibrantes y el aire zumbaba con la energía de gente que hablaba el mismo idioma silencioso que ella. Nadie la miró como la niña rara. Allí era simplemente una más. Vio a un anciano pintando sus recuerdos, a una joven salpicando furia sobre un lienzo, a un niño dibujando dragones. Por primera vez, sintió que pertenecía a un lugar. No era un hogar, pero era un santuario, un espacio seguro donde las emociones no eran un problema, sino la materia prima de la belleza. Era la prueba de que no estaba sola en su forma de ver el mundo. Su primer lienzo en blanco la aterrorizó. Era grande, imponente, un vacío que amenazaba con devorarla. La voz de su padre resonó en su mente. Estorbar. ¿Quién era ella para ocupar tanto espacio, para manchar esa pureza con su oscuridad? Estuvo a punto de huir, de volver a sus pequeños trozos de papel, pero entonces recordó la mirada del señor Mateo, el peso del cuaderno nuevo en sus manos. «Tu dolor no es un estorbo, Sofía», le había dicho él, «es tu poder». Tomó un pincel cargado de pintura azul oscuro, el color de sus noches en vela, y trazó una línea. No fue una línea tímida, sino un golpe audaz y liberador. A veces, todo lo que una niña necesita es que alguien le diga, «creo en ti». Ese primer trazo no lo cambió todo de la noche a la mañana. Siguió siendo la chica callada, la que prefería los rincones a los centros. Pero algo fundamental se había movido en su interior. La semilla de la esperanza, plantada por un profesor que se atrevió a mirar de cerca, había comenzado a germinar en la tierra árida de su soledad. Ahora, sus dibujos no eran solo un grito ahogado en la oscuridad, sino un puente que comenzaba a construir hacia el mundo. El arte ya no era su escondite, se estaba convirtiendo en su voz, una voz que poco a poco aprendía a reclamar su derecho a existir. Una sola persona había encendido una luz. ¿Es posible que una vida entera pueda cambiar gracias a un solo gesto de fe? El taller comunitario anunció un concurso de arte juvenil. Para la mayoría, era una oportunidad. Para Sofía, era un abismo. El señor Mateo la animó con una mirada que no admitía dudas. «Tu voz merece ser escuchada», le dijo, entregándole un lienzo más grande de lo que jamás había usado. El blanco inmaculado la paralizó por un instante. Era un territorio virgen, una invitación a ocupar un espacio que siempre se le había negado. Con un nudo en el estómago, tomó la decisión más aterradora de su vida. No pintaría flores ni paisajes, pintaría la verdad. Pintaría una puerta cerrada, una maleta solitaria y la sombra de una niña que se volvía cada vez más pequeña. Era su herida y por primera vez iba a exponerla a la luz. Los días siguientes se convirtieron en un ritual febril. El taller ya no era solo un refugio, era un quirófano donde Sofía operaba su propio corazón. Cada pincelada era un recuerdo doloroso que extraía de su memoria. Mezclaba el azul de la soledad con el gris de la indiferencia de su abuela. Usaba el negro para la palabra estorbar, una mancha densa y pesada en el centro de la composición. No hablaba con nadie. Su comunicación era con el lienzo, un diálogo silencioso y brutalmente honesto. Sus manos se movían con una certeza que nunca había sentido, como si no estuviera pintando, sino transcribiendo un dictado de su alma. Estaba creando algo más que una imagen, estaba dando forma a su dolor. La obra estaba casi terminada cuando ocurrió. Javier, uno de los estudiantes más avanzados, conocido por su técnica impecable y su fría perfección, se detuvo detrás de ella. Observó el lienzo durante un largo silencio que tensó el aire a su alrededor. Sofía contuvo la respiración, esperando una palabra de aliento, una señal de que no estaba sola en lo que sentía. En lugar de eso, él frunció el ceño. «Es
Demasiado personal, dijo, su voz teñida de un desdén sutil. El arte debe elevar, no revolcarse en la miseria. Es un poco deprimente, ¿no crees? La palabra deprimente fue un eco directo del corestorbo de su padre. Un veredicto. Su alma, expuesta en el lienzo, acababa de ser declarada una molestia. El mundo de Sofía se encogió hasta el tamaño de esa única palabra. Deprimente. El zumbido creativo del taller se convirtió en un murmullo de juicio. Sintió las miradas de los demás como agujas sobre su piel, aunque probablemente nadie más había escuchado. Su santuario se había profanado. La vulnerabilidad que había tardado tanto en atreverse a mostrar ahora se sentía como una estupidez, una humillación pública. Sin decir una palabra, limpió sus pinceles con movimientos mecánicos, cubrió su lienzo con una tela y se fue. El camino a casa fue una caminata a través de un túnel oscuro, con la voz de Javier resonando en su cabeza, fusionándose con la de su padre y la de su abuela en un coro de desaprobación que la ahogaba. Los días se volvieron grises de nuevo. Sofía no regresó al taller. La caja de pinturas, antes un cofre del tesoro, ahora parecía una caja de Pandora que era mejor mantener cerrada. El silencio en el apartamento de su abuela ya no era opresivo, se sentía correcto. Era el lugar al que pertenecía, el espacio de la invisibilidad donde no podía molestar a nadie. Volvió a ser el fantasma que se deslizaba por los pasillos, la niña que ocupaba el mínimo espacio posible. La esperanza que el señor Mateo había encendido en ella se estaba extinguiendo, ahogada por el miedo a que su esencia, su verdad más profunda, fuera fundamentalmente incorrecta, un error. ¿Alguna vez has pensado en desistir también, en volver a la seguridad de lo conocido, aunque te esté destruyendo? Una tarde, el teléfono sonó. Era el señor Mateo. Su voz, cálida y genuina, era un puente hacia un mundo que ella sentía que ya no le pertenecía. «¿Estás bien, Sofía? Te extrañamos en el taller». Mintió. Dijo que tenía gripe, que estaba muy ocupada. Cada palabra falsa era como tragar arena. Él no la presionó. Solo le recordó suavemente que la fecha límite del concurso se acercaba, pero lo dijo como un dato, no como una exigencia. «Tu pintura te está esperando», añadió antes de colgar. Esa simple frase, llena de fe, fue casi más dolorosa que el insulto de Javier. Le recordaba la versión de sí misma en la que había comenzado a creer y que ahora parecía una extraña lejana. Esa noche tomó una decisión. Se rendiría. El dolor de intentarlo y fracasar era infinitamente peor que el dolor sordo de no intentarlo en absoluto. Se arrodilló junto a su cama y sacó el lienzo cubierto. La tela parecía un sudario. Lo descubrió y miró la pintura. Ya no veía su verdad, solo veía la fealdad que Javier le había señalado. Veía la miseria, la autocompasión, el estorbo, hecho color. Quería romperlo, rasgarlo, borrar la evidencia de su atrevimiento. Se sentía como una corredora que se había caído a pocos metros de la meta, y el suelo frío del fracaso parecía el único lugar lógico para quedarse. El impulso de rendirse era abrumador, casi un alivio. Justo cuando su mano se acercaba al lienzo para dañarlo, la puerta de su cuarto se abrió. Era su abuela, con una bolsa de basura en la mano. «Saca toda esta porquería de debajo de la cama», dijo con su tono práctico de siempre, señalando la vieja caja de zapatos. «Solo acumula polvo». Con el corazón pesado, Sofía sacó la caja. Dentro, sobre una pila de dibujos descoloridos, estaba él. El primer dibujo, el sol sonriente, el hombre y la niña tomados de la mano, el papel arrugado por el puño de un padre y luego por el de una hija abandonada. Al verlo, no solo sintió el dolor del rechazo, sintió el amor puro de esa niña de 8 años que solo quería conectar, y en ese instante algo cambió. Una furia protectora, una lealtad feroz hacia esa niña olvidada surgió desde lo más profundo de su ser. Romper el lienzo no sería borrar un error, sería traicionar a esa pequeña, abandonarla por segunda vez, decirle que su amor y su dolor no importaban. No. Se puso de pie, con el viejo dibujo en una mano y una nueva determinación en la mirada. Terminaría la pintura, no para el concurso, no para el señor Mateo, ni siquiera para demostrarle algo a Javier.
La terminaría para ella, para la Sofía de 8 años. El dolor no se había ido, pero ahora ardía como combustible. Ella cayó, pero algo dentro de ella no dejó que se quedara en el suelo. La galería era un universo de paredes blancas y silencios sagrados, un espacio donde la luz no iluminaba, sino que revelaba. Sofía, ahora con 28 años, se movía por la sala con una autoridad tranquila, la misma que usaba para manejar sus pinceles. Ya no era la niña que se escondía en los rincones, era el centro de este mundo que ella misma había creado. Sus lienzos, enormes y viscerales, colgaban como ventanas a un pasado que había aprendido a domar, pero no a olvidar. Cada cuadro era una cicatriz convertida en manifiesto. Estaba supervisando la colocación de su obra maestra, la pieza central de su primera exposición individual. La pintura se titulaba simplemente Estorbo, y en ella, una figura infantil diminuta sostenía un sol de papel arrugado ante una sombra paterna que se disolvía en la nada. Un hombre entró, desentonando con la elegancia minimalista del lugar. Parecía un fantasma de otro tiempo, con un abrigo gastado y una mirada que había perdido el rumbo. Sus manos, metidas en los bolsillos, temblaban con una agitación casi imperceptible. Era Ricardo. Los 10 años en el extranjero no habían construido el imperio que soñó, sino que lo habían erosionado, dejándolo con la cáscara vacía de sus ambiciones. Había oído hablar de una nueva artista prometedora, una tal Sofía Elena, y una curiosidad enfermiza lo había arrastrado hasta allí, sin saber que el apellido de la abuela era la única pista del pasado que ella había decidido conservar. Buscaba una distracción, sin sospechar que estaba a punto de encontrarse con su propio juicio final. Su recorrido comenzó con una indiferencia cansada, hasta que se detuvo frente a un lienzo. Era una puerta, solo eso, una puerta de madera, cerrada, pintada con un realismo tan brutal que casi podía sentir la frialdad del pomo. Sintió una punzada extraña, un eco de un recuerdo que había enterrado bajo capas de autojustificación. Luego pasó al siguiente cuadro, una maleta solitaria en una acera mojada por la lluvia, reflejando las luces de una ciudad indiferente. Su respiración se volvió superficial. El temblor en sus manos se hizo más notorio. Cada pintura era una estación de su propio Via Crucis, una escena de un crimen que él había cometido y olvidado. No era arte, era un espejo que le devolvía la imagen del monstruo que había sido. El pánico se apoderó de él, se giró, buscando una salida, una forma de escapar de esa galería que se había convertido en una sala de interrogatorios, y entonces la vio, al otro lado de la sala, discutiendo con el curador sobre la intensidad de un foco, estaba una mujer. Reconoció los ojos de su esposa, pero la fragilidad había sido reemplazada por una determinación de acero. Vio la postura, la seguridad, la forma en que el espacio parecía inclinarse hacia ella. La niña a la que había llamado estorbo, la variable que había eliminado de su ecuación para el éxito, no solo había sobrevivido, había florecido en las ruinas que él dejó. El arquitecto que había fracasado en construir edificios contemplaba ahora la obra maestra que había destruido y que, de alguna manera, se había reconstruido sola. Sus miradas se cruzaron sobre el vacío pulido del suelo de la galería. El tiempo se detuvo. Para Sofía, fue como ver a un fantasma. El gigante que había definido su dolor ahora era solo un hombre encogido, demacrado por el fracaso. El miedo infantil que esperaba sentir no apareció. En su lugar, hubo una calma helada, una lucidez casi dolorosa. Había ensayado ese momento 1000 veces en su mente, con gritos y lágrimas, pero ahora, en la realidad, el silencio era su arma más poderosa, su mera existencia, su éxito, su arte colgado en esas paredes impolutas. Era una respuesta más elocuente que cualquier palabra que pudiera pronunciar. Ella no necesitaba decir nada. Sus paredes hablaban por ella. Ricardo dio un paso vacilante, luego otro. Abrió la boca, pero las palabras se ahogaron en una garganta seca por la vergüenza. Había venido a la ciudad con la vaga esperanza de encontrarla, de pedirle ayuda económica. Su gran proyecto se había derrumbado, llevándose su dinero y su salud. Una enfermedad degenerativa
Le estaba robando la firmeza de sus manos, la misma firmeza con la que había cerrado aquella puerta. Pero, ¿cómo pedirle algo a la niña cuyo mundo había demolido? ¿Cómo pedirle que salvara al arquitecto de su propia ruina? Se dio cuenta, con una claridad que lo partió en dos, de que el estorbo que había abandonado era lo único valioso que jamás había tenido. ¿Reconoció demasiado tarde lo que había perdido? Observó sus propias manos temblorosas, las manos de un constructor que ya no podía construir. Luego miró las manos de ella, firmes y manchadas de pigmento, las manos de una creadora que había edificado un imperio emocional a partir del dolor que él le había infligido. La ironía era tan cruel, tan poética, que le arrancó el aire. Él, que había sacrificado a su hija por un futuro de acero y cristal, ahora no era más que un boceto fallido. Ella, la niña de los dibujos en papel arrugado, había transformado su fragilidad en una fortaleza inexpugnable. El poder no solo había cambiado de manos, se había transmutado. La debilidad que él despreció se había convertido en la fuente de la fuerza de ella. Sofía no se movió. No le ofreció ni una palabra de consuelo, ni una mirada de odio. Simplemente lo observó, no como un padre, sino como un personaje de su pasado, una figura que ya había pintado, analizado y, finalmente, exorcizado a través de su arte. Por primera vez en su vida, no se sintió definida por su abandono. Se sintió definida por su propia creación. No necesitaba su arrepentimiento para estar completa. Su victoria no era verlo humillado. Su victoria era que su presencia ya no podía romperla. Él era un eco, y ella era la voz. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿El perdón es una opción cuando la herida se ha convertido en tu obra maestra? Sin decir una palabra, Ricardo se dio la vuelta. Cada paso hacia la salida era una confesión de su fracaso monumental, no como arquitecto, sino como ser humano. Al cruzar el umbral y ser devorado por la luz de la calle, no dejó una sombra, solo un espacio vacío. Sofía se quedó quieta por un momento más, respirando el olor a pintura al óleo y a justicia poética. Luego se giró hacia su cuadro, hacia su estorbo, y con una voz clara y firme le dijo al curador, un poco más a la izquierda: «Quiero que todos lo vean bien». La niña invisible había encontrado su luz, y ahora se aseguraría de que nunca más nadie pudiera apagarla. ¿Perdonarías en una situación así? Ella fue rechazada por quien debía amarla, pero fue acogida por el mundo. Su dolor, antes un secreto vergonzoso guardado en una caja de zapatos, ahora colgaba en las paredes de una galería, iluminado para que todos lo vieran, no como una tragedia, sino como un testimonio de la increíble capacidad del espíritu humano para transformar el veneno en medicina. Cada persona que entraba a la exposición no solo veía pinturas, veía un pedazo de su propia lucha, de su propia resiliencia. Sofía no perdonó a su padre esa tarde, ni lo odió, simplemente lo liberó. Entendió que el perdón no era olvidar lo que él hizo, sino recordar que ella era mucho más que esa herida. Su propósito se volvió tan claro como los colores en su paleta. Usó las ganancias de su exposición para financiar el taller comunitario que la había salvado, asegurándose de que otros niños, otras almas rotas, tuvieran las herramientas para convertir sus propios gritos silenciosos en arte. Se convirtió en la mentora que ella misma necesitó, la voz que decía: «Tu dolor no es un estorbo, es tu poder». No buscó una familia en la sangre que la había desechado, sino que construyó una con los lazos del respeto y la creatividad. Ricardo nunca volvió a buscarla. Vivió el resto de sus días con el fantasma de lo que había perdido, una sombra que ni toda la ambición del mundo pudo iluminar. El verdadero final de esta historia no está en el arrepentimiento de un hombre, sino en la paz de una mujer. Sofía encontró su hogar no en una casa, sino en su propio estudio, un santuario de lienzos en blanco que ya no la aterrorizaban, sino que representaban infinitas posibilidades. Aprendió que el amor más importante es el que se construye dentro de uno mismo, un edificio que nadie puede demoler. Su historia nos recuerda que a veces las puertas que se cierran en nuestra cara no son un final, sino una violenta invitación a construir nuestra propia entrada.
Ella no solo superó su pasado, lo usó como cimiento para construir un futuro lleno de luz, porque al final, el valor de una persona no se mide por quien la abandona, sino por la belleza que es capaz de crear a pesar de ello. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar en la fuerza que todos llevamos dentro, suscríbete al canal, dale like si crees en el poder de la superación y comparte este video para que más personas recuerden que ninguna herida tiene por qué ser el final de la historia. Tu historia fue rechazada por quien debía amarla, pero fue acogida por el mundo. El arte de Sofía no solo llenó las paredes de la galería, resonó en los corazones de miles de extraños que vieron en sus trazos el eco de sus propias heridas. Su exposición se convirtió en un fenómeno, no por la técnica, sino por la verdad brutal que destilaba. Personas de todas las edades le escribían, compartían sus historias, le daban las gracias por darles voz. Comprendió entonces que su dolor, esa carga que había llevado en secreto durante tantos años, nunca fue solo suyo. Era un dolor universal, el de sentirse un estorbo, y al exponerlo, había creado un inesperado y poderoso punto de conexión, transformando su soledad en un puente hacia los demás. Su arte dejó de ser un monólogo para convertirse en un diálogo sanador. Con las ganancias de sus primeras ventas, no compró un lujoso apartamento con vistas a la ciudad. En su lugar, regresó al viejo taller comunitario, a aquel santuario de olor a trementina que la había salvado, y lo compró. Fundó la Fundación Lienzo en Blanco, un espacio seguro donde niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad podían encontrar las herramientas para pintar su propio futuro. Cambió los pinceles por la gestión, las exposiciones por las clases magistrales para niños que, como ella, hablaban mejor a través de los colores que de las palabras. Descubrió que la mayor obra de arte que podía crear no era un cuadro, sino una oportunidad. Estaba usando los ladrillos de su demolición personal para construir un refugio para otros. ¿No es esa la alquimia más poderosa de todas? Su vida ya no era un espacio vacío que intentaba llenar, sino un lienzo vibrante y lleno de gente. Su familia no era la de la sangre que la había desechado, sino la que eligió, el señor Mateo, ahora un anciano de sonrisa orgullosa que la visitaba cada semana. Los jóvenes artistas del taller, con sus risas caóticas y sus manos manchadas de futuro, incluso su abuela Elena, quien un día, sin decir una palabra, enmarcó una pequeña acuarela de Sofía y la colgó en su austero salón. Fue el único cumplido que necesitó. Encontró el amor no en la búsqueda desesperada de ser completada, sino en la calma de compartir su mundo ya entero, con alguien que entendía el lenguaje de sus silencios. Y Ricardo, ¿qué fue de él? Sofía nunca volvió a verlo. Años más tarde, una carta de un abogado le informó de su fallecimiento en un hospital público, solo y sin posesiones, salvo por un viejo recorte de periódico arrugado en su cartera. Era la reseña de su primera exposición. Al leerlo, Sofía no sintió triunfo ni rencor, solo una profunda y serena tristeza por el hombre que pudo haber sido. Entendió que el verdadero perdón no era un acto de absolución hacia él, sino la liberación final para ella. Su castigo no fue morir en la pobreza, sino haber vivido con la conciencia de la obra maestra que desechó. La justicia no siempre es ruidosa. A veces es el silencio de una vida vivida en paz. El cierre de su historia no es la imagen de una artista famosa, sino la de una mujer plena. Se la puede encontrar en el taller, arrodillada junto a una niña pequeña que mira un lienzo en blanco con terror. Sofía no le da instrucciones. Simplemente le pasa un pincel cargado de un azul intenso y le susurra al oído: «No tengas miedo de hacer un desastre». A veces, las cosas más hermosas nacen del caos. La niña traza una línea, una mancha imperfecta y audaz, y sonríe por primera vez. Esa sonrisa es el verdadero final, la prueba de que una herida, por profunda que sea, no tiene por qué ser un destino. ¿Te das cuenta del poder que tienes para reescribir tu propio final? Así, la niña que una vez fue definida por una puerta cerrada, se convirtió en la mujer que abría cientos de ellas para los demás. Transformó la palabra estorbo en un estandarte de resiliencia, demostrando que el valor de una persona no reside en la ausencia de cicatrices,
sino en el coraje de mostrarlas. Su vida se convirtió en su mensaje más elocuente. No importa quién intente borrarte, siempre puedes tomar un pincel y pintar tu propia existencia, con colores tan brillantes que nadie, nunca más, pueda ignorar tu luz. Ella no solo sobrevivió a su historia, se convirtió en la autora de un futuro mucho más grande de lo que su dolor jamás pudo imaginar.